Muy buenas, hermanos. En esta ocasión me gustaría hablaros un poquito sobre mi experiencia dentro de las sectas y cómo manipulan a, a los nuevos integrantes, a esos futuros integrantes de las sectas. Yo viví un tiempo en una secta pentecostal. Y en este vídeo quiero mostraros algunas de las técnicas que ellos usan para engañar y manipular al neófito con toda clase de superchería, con manipulaciones eh, psicológicas y toda una serie de, de engaños para tratar de meter miedo a estas personas, y todo por ganar integrantes y que estos ingresen dentro de su secta. Para hablar primeramente de las sectas, primero vamos a definir qué es una secta. Por lo general, una secta es un grupo religioso generalmente pequeño, lleno de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres que están asociados voluntariamente y que buscan, después de una supuesta conversión, eh, supuestamente detectan la verdad y la solución de sus problemas y excluyen radicalmente a todos los demás. eh, Se colocan en contra de todas las iglesias, especialmente de la Iglesia Católica, y obedecen ciegamente a su fundador, y en este caso al pastor de turno. Para nosotros, para los católicos, ¿qué es una secta? Una secta es un grupo que se ha separado de la ortodoxia cristiana, de la totalidad de la doctrina cristiana, y se cree que es el único poseedor de la verdad, y se cierra en torno a ese líder, a ese iluminado, y excluye a los demás dentro de lo que es el plan de salvación de Dios, sobre todo contra los católicos, que simplemente nos acusan y nos dicen a la cara que ya estamos condenados, y que tienen una gran manera de hacer proselitismo para ganar adeptos, y simplemente usan mentiras, usan argucias para ir ganando integrantes para esa secta. Ellos normalmente dicen que tiene que haber libertad religiosa y que hay que respetarla, y que por eso mismo no hay que atacarlos, porque ellos adhieren a este derecho, ¿verdad? Que hay libertad religiosa. Pero eh, no se le puede atacar a ellos, pero esa misma libertad que ellos buscan es la misma táctica que ellos van a usar luego para atacar a todas las demás religiones. Y como hemos dicho, casi siempre todos los dardos, todos los tiros todas las flechas van siempre a parar al mismo lugar, a la Iglesia Católica. Eh, Primeramente hay que recordar que la libertad religiosa eh, exige, exige unos parámetros que hay que cumplir. Por ejemplo, respetar el justo orden público, buscar la verdad y seguirla. Eso es un derecho fundamental de una persona, que pueda buscar la verdad y, una vez que crea encontrarla, seguirla. No hacer proselitismo como hace el protestantismo sectario, y ser respetado y respetar, actuando siempre por el bien común, no en contra de este.
Eh, Hay que recalcar que tanto la Iglesia Católica como el Consejo Mundial de Iglesias, eh, que reúne a una gran cantidad de iglesias, principalmente las iglesias que salieron de la supuesta reforma protestante, eh, prohíben hacer proselitismo. Pero como hemos dicho, las sectas hacen, no respetan derecho o este acuerdo entre las principales iglesias cristianas junto con la Iglesia Católica de respetarse y no hacer proselitismo entre ellas, sino que la idea no es ir ganando feligreses a base de mentiras, sino a través de la evangelización, evangelizando y llevando el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Pero casi siempre este proselitismo lo que busca y abusan es de la ignorancia y de las situaciones de pobreza de ciertas personas que fácilmente caen en brazos de estas sectas totalmente manipuladas y se rinden a los pies de estos pseudopastores a base de mentiras. Eh, una de las primeras tácticas de las sectas, yo lo viví en primera persona. Eh, ¿Qué técnica usan? Pues el llamado love bombing. ¿Qué es esto? Un bombardeo de amor. Apenas ingresas en la comunidad como nuevo integrante de ella, te van a recibir pero que muy afectuosamente. Esa técnica, como hemos dicho, recibe el nombre de love bombing, bombardeo de amor, y provoca un cimbronazo psicoafectivo y que hace primar lo emocional sobre lo racional. ¿Para qué? Buscando que las personas no razonen, sino que crean cada palabra de todos los integrantes más veteranos del grupo y no tengan capacidad para pensar. Una persona, por lo general, fuertemente tensionado y temeroso frente al mundo, y casi todas las personas que entran a las sectas eh, tienen ese tipo de problemas, es recibido por toda una comunidad extremadamente cálida y sonriente, no le exige nada desde un principio, la acepta tal como es, tan solo puede observar en ellos una desmedida preocupación en ayudarlo y en hacerlo feliz. Y todo esto es justamente porque es Él. Te hacen sentir único, ¿verdad? Pasas de ser un perfecto anónimo para ser reconocido por otros y te hacen sentir como una especie de nube, ¿verdad? Te sientes eh, totalmente arropado, incluso más que en tu propia familia, y tapando todos esos vacíos emocionales que pueda tener la persona y convirtiéndote en el centro de atención, ¿verdad? Eh, Normalmente en estos grupos, y yo lo he vivido en primera persona, se hacen confesiones públicas. Este tipo de reuniones de testimonios son también utilizadas para realizar confesiones públicas, como hemos dicho, y en este caso los testimonios asumen un carácter expiatorio y generalmente van acompañados con relatos donde se detallan con todo lujo de detalles todas las desobediencias que hemos eh, eh, hecho en nuestra vida, todas las traiciones a las normas que hemos cometido y es una forma de darte a conocer y hacer mostrar de alguna manera que ese hombre viejo, esa palabra que les encanta usar, ya quedó atrás
y que nos hemos revestido de un hombre nuevo. Estas reuniones tienen también la finalidad de lograr un aumento. ¿Un aumento en qué? En la autoestima de los futuros adeptos, merced de estos mismos testimonios. Supongamos que el sujeto, la persona a influenciar, es muy tímido y que no se atreve a hablar en público. De ser así, toda la comunidad empieza a alentarlo, a animarlo, a presionarlo para que se presente un testimonio. Cuando al fin toma, él coge coraje, ¿verdad? Se siente valiente para poder hacerlo y aunque efectúe un pobre testimonio, la comunidad entera lo va a felicitar a lo largo de 4, 5, 6 días, con expresiones tales como qué grande eres, qué bien lo has hecho, qué palabras más profundas, o no te imaginas, por ejemplo, el bien que me has hecho con todo lo que expresaste. Pero al mismo tiempo remarcan explícitamente que ello solo ha sido posible gracias al apoyo y al aliento de esta congregación. De esta forma lenta y sobrepticiamente se va fijando en la conciencia del sujeto a influenciar que con este grupo se alcanza todo y sin el grupo pues no podemos hacer nada. Antes de conocer esta congregación pues éramos un muerto en vida, ¿verdad? Y ahora quiero explicar sencillamente, ¿verdad? Todos hemos visto en estos tipos de cultos, sobre todo pentecostales, en el cual las personas caen al piso, empiezan a dar gritos, alaridos, empiezan a hablar con palabras ininteligibles, empiezan a dar saltos, comienzan a danzar de una manera extraña. Pues vamos a explicar en qué consiste esto. Esto no es más que una inducción a una crisis histérica. ¿Habéis escuchado bien? Esto se debe a una crisis histérica inducida por el que preside este culto o esta reunión, normalmente el pastor. Y lo vamos a ir explicando. Ellos dicen que esto se debe a la influencia del Espíritu Santo, nada más lejos de la realidad. Es una técnica bastante utilizada por estos movimientos y en forma preferencial por parte de aquellos que dicen, ¿verdad?, realizar sanaciones o exorcismos. Este tipo de grupos son muy dados a ver demonios pues por cualquier esquina. En estos grupos es bastante frecuente ver que al hacer la imposición de manos u otro ademán ya estipulado por parte del líder del grupo, pues se registran desmayos, crisis convulsivas, en medio de fuertes y desgarradores gritos o fenómenos de trance diversos. Tales efectos no responden a nada mágico ni milagroso o sobrenatural, y mucho menos se debe al Espíritu Santo, como ellos dicen. Tan solo es una consecuencia lógica de la utilización de esta técnica psicológica conocida con el nombre de inducción a la crisis histérica, o simplemente como técnica de inducción a la crisis, la cual pretende lograr un fuerte shock en las personas que son sometidas a la misma. La forma de llevarla a cabo es relativamente sencilla. Por ejemplo, si midiéramos en un gráfico la intensidad e inflexión de la voz del que implementa la técnica, por ejemplo, lo vamos a enumerar del 1 al 6, contando, por ejemplo, con un auditorio previamente preparado, ¿verdad? Porque ya hemos hecho publicidad días antes, con que en esta reunión va a ser
un momento de gran poder, va a haber milagros, va a haber maravillas, ¿verdad? Que este pastor, digámoslo así, tiene un poder innegable, un poder de sanación, ¿verdad? De liberación, y empieza, ¿verdad? Con un volumen de voz eh, moderado y va incrementando el volumen de voz y la inflexión de la misma hasta que llega a un nivel 4, digámoslo así. Esa es una técnica básica de oratoria que él pretende, entre otras cosas, movilizar al auditorio o a la congregación. Eh, Contamos con un auditorio previamente preparado, porque ya se vino remarcando con anterioridad, no sólo sobre el poder innegable del supuesto profeta, el supuesto apóstol, ¿verdad? Que son muy dados los evangélicos a colocarse estos tipos de nombres, sino también sobre la seguridad de que se operan milagros, grandes maravillas, y el influenciador, por, por llamarlo de alguna manera, comienza a predicar calmadamente desde un nivel 1. A poco de comenzar, incrementa el volumen de voz y la inflexión de la misma hasta llegar de nuevo al nivel 4. Esta es una técnica básica de oratoria que pretende, como ya hemos dicho, movilizar al auditorio. Si el influenciador, llamémosle apóstol o llamémosle profeta dentro de estas sectas, hablara en un tono monocorde, un tono, digamos, moderado y siempre en un mismo tono, lograría el efecto, un efecto casi hipnótico, o sea, todo lo contrario a lo que ellos buscan. Al llegar al nivel 4, ¿verdad? Desde el nivel 1 al nivel 4 se produciría en la persona una grandísima descarga de tensión acumulada. Esta descarga generalmente se lleva a cabo por medio de exclamaciones que son enseguida repetidas por el auditorio. Por ejemplo, eh, este profeta, este apóstol, empezaría a soltar cualquier palabra bíblica o cualquier frase ya preparada con anterioridad y empezaría a gritar a fuerte voz, aleluya, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Y todo el público, todos los que están allí congregados, pues empezarían a repetir lo mismo en un tono fuertísimo de voz, y lo único que haría sería es mandar un fuerte shock a esa persona. El influenciador, o vamos a llamarlo, mejor dicho, profeta, apóstol, retoma el discurso, pero ya no desde donde había comenzado en un principio, el nivel 1, sino que ya empieza, por ejemplo, desde el nivel 3. De allí vuelve a incrementar la tensión de voz hasta llegar a un nivel 6, o sea, al máximo, y produce de nuevo una nueva descarga. Esta nueva descarga más violenta y con un uso repetitivo, ¿verdad?, de estas palabras, aleluya, gloria a Dios, amén, va increciendo en los términos, ¿verdad?, que ya estamos diciendo. Llega a un nivel 5, por lo que aumenta la carga residual de tensión acumulada. El profeta o el apóstol prosigue ya, pero ya desde el nivel 5 y así sucesivamente hasta que la carga de tensión acumulada en el auditorio se torna imposible de soportar y necesita ser descargada violentamente en forma de shock. Entonces, así es como comienzan a generarse los clásicos desmayos, gritos histéricos y todas estas formas de trance. Quizás esta técnica pueda ser más fácilmente aprehensible si la comparamos con la mecánica de una olla a presión, de las que habitualmente se utilizan en las cocinas. Estos artefactos, ¿verdad? Estas ollas poseen un pico que al llegar a cierta acumulación de presión interna comienzan a efectuar descargas periódicas de las mismas que se mantienen uniformemente.
en razón de ser provocadas por una intensidad de calor siempre estable. En este caso el fuego hace las veces de la voz del influenciador. Si aumentáramos la intensidad del fuego de esa manera, el pico de la olla solo alcanzaría a realizar descargas parciales de la presión. Esta aumentaría progresivamente la tensión hasta llegar al momento en que la olla explotara o descargara, en este caso, violentamente esa presión acumulada. Estas personas sometidas a tal técnica y que efectúan esta descarga violenta de la tensión acumulada, en este estado de shock, registran una serie de síntomas psicofisiológicos por demás interesantes. Primeramente, se observa como una especie de anestesia sensitiva a nivel de la corteza cerebral. Por ello es tan frecuente que aquel que padecía, por ejemplo, reuma, una úlcera, etcétera, no registre en forma consciente el dolor, aunque ese dolor sigue ahí y el sujeto pues se crea sanado. El reuma y la úlcera, como ya hemos dicho, continúan. Lo que se detiene temporalmente es la percepción consciente de estos dolores provocados por tal o cual afección o enfermedad. Este fenómeno fisiológico se ve reforzado por otro de orden psicológico que consiste en un mecanismo de defensa inconsciente. A este síndrome psicofisiológico de anestesia sensitiva se le suma un fuerte estado de confusión característico de todo shock. Dicho estado de confusión, entre otros elementos, es el que posibilita que al despertar o salir de este estado de crisis, el sujeto acepte fácilmente la consigna o explicación que al respecto efectúe el influenciador. Se explica así la total ausencia de cuestionamientos o cualquier pensamiento crítico por parte de estas personas. Al ser de dicho, por ejemplo, que se le ha exorcizado y se le ha sacado 20 demonios del cuerpo, ¿verdad? Ellos suelen echar demonios de todos los lugares, menos de donde los hay. ¿Qué ocurre luego también? Pues que las personas que se encuentran fuera de la secta, pues son ciegos, son impuros, son hijos de Satanás, son hijos de la perdición, ¿verdad? Y usan todo ese tipo de términos peyorativos para poder referirse a todas las personas eh, que no están dentro de su congregación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si al final una persona se da cuenta de todo ese tipo de técnicas de manipulación y decide marcharse? Ya no es que se vaya a otra iglesia, sino que simplemente que decida abandonar el grupo, pues simple y llanamente eh, lo denigran. Ellos denigran fuertemente a todas estas personas que se resistieron a sucumbir estas técnicas iniciales de captación y que ingresaron en la secta y luego la abandonaron, como a mí me ocurrió. Ellos van a pensar y nos van a tener muy mal considerados, inclusive los que ya no pertenecen al movimiento de esta iglesia o esta secta, pues ellos dicen que tuvieron la posibilidad de hallar la salvación plena y que la rechazaron y que han traicionado al grupo y nos van a tratar de ser un desertor, siempre usando calificativos totalmente insultantes y haciendo referencia constantemente a los terribles castigos de los que serán objeto. Por supuesto, son castigos divinos por la traición que le hemos
eso al grupo. En mi experiencia como evangélico, pues a mí el mismo pastor me llegó a decir que yo era maldito, que yo era un anatema por haber abandonado eh, su iglesia y por haberme ido a la iglesia católica. Yo me consideraba una persona honesta y que buscaba a Dios honestamente y buscaba la verdad. Muchos integrantes de donde yo me encontraba en esa iglesia pues abandonaban la iglesia por diferentes motivos, porque no le apetecía asistir a las reuniones, a los ensayos del coro, o simplemente porque el día anterior habían salido de fiesta y al día siguiente no les apetecía ir al culto. Yo acudía fielmente a todas las reuniones. Yo ensayaba en el coro de esta secta o esta denominación protestante y buscaba con ahínco a Dios, lo buscaba. Y sabe Dios bien que yo lo buscaba con ahínco y tenía y tengo hambre de Dios. Pero ellos actúan fanáticamente y todas las personas que, como yo, abandonaron la iglesia, pues nos mandan al infierno o nos dicen que ya estamos condenados. Y eso, para una persona que no tenga formación, eh, pues le afecta. Sinceramente, al principio, cuando yo recibí ese insulto del pastor diciendo que yo era un maldito porque había abandonado esta secta, pues a mí me afectó bastante. Yo no quería ser un maldito, nadie quiere serlo, pero yo me sentía arropado por Dios y yo sabía que yo estaba haciendo lo correcto. Hoy en día, en alguna que otra ocasión que me he encontrado al pastor y me han hecho cualquier comentario jocoso, ¿verdad? Eh, Tiran algunos dardos envenenados, pero yo los recibo muy bien y siempre con una sonrisa, ¿verdad? En la cara, que el buen humor que no se pierda nunca. Pero en muchas ocasiones, eh, de una manera eh, indirecta, pues le he llegado a decir que gracias a ellos, pues hoy soy felizmente católico. Yo sinceramente, si yo no fuera caído en esta secta, si en esa secta no hubiera habido tantos ataques a la fe católica, yo creo que hoy eh, no sería católico. Segundo, no me interesaría la fe y mucho menos me comprometería para defender la fe. Como hoy, eh, con, con escasos medios, pues trato de hacer una defensa apologética de la fe. Ya me conocéis algunos de este canal de YouTube y de las redes sociales y que cada uno de nosotros, los católicos, pues pongamos nuestro granito de arena para defender la fe de la iglesia y como algunas veces suelo decir entre risas que somos los San Agustines, los San Atanasios, los San Ireneos del siglo XXI. Así que hermanos, espero que os haya gustado esta pequeña explicación de las técnicas de manipulación de las sectas y cómo llevan a cabo este tipo de cultos. Así que os animo a que compartáis los vídeos del canal, que os suscribáis y que si queréis colaborar en esta labor de evangelización en mi canal, en la descripción encontraréis la manera de hacerlo de una manera muy fácil y que Dios os guarde y Dios os bendiga.